bajo este título, Beneficios de la Cruz, vamos a ver otro beneficio, el cual le puse la unción sacerdotal. Vamos a ver cómo el sacrificio de la cruz nos bendijo, nos benefició con la unción del Todopoderoso. Vamos, usted sabía que en el Antiguo Testamento los únicos que gozaban de la presencia o la unción del Espíritu Santo eran los sacerdotes. Estos sacerdotes no era que cualquiera decía yo quiero servir a Dios, sino que los sacerdotes pertenecían exclusivamente a la tribu de Leví. Pero no toda la tribu de Leví, sino solamente a los descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Los hijos de él y los hijos de los hijos, toda la descendencia, eran los que pertenecían a la tribu de Leví, que debían servir a Dios sacerdotalmente. ¿Cuántos me están comprendiendo? Por lo tanto, los que estaban en el templo era el sumo sacerdote con sus hijos. Después todo el país no podía gozar de la unción de Dios. No podía tener ningún beneficio, solamente los sacerdotes gozaban de esta unción. Vamos a leer Éxodo capítulo 29, versículo 19 hasta el 21. La ordenación, vamos a ver cómo era la ordenación sacerdotal en el antiguo pacto. Dice: tomarás entonces el otro carnero. ¿Por qué dice el otro carnero? Porque ya se había presentado un carnero. ¿Cuál fue el primer carnero que se presentó? Fue holocausto de adoración. Se quemaba, se sacrificaba un carnero y el primero que se sacrificaba era un acto de adoración a Jehová. ¿Cómo están comprendiendo? Pero ahora el otro carnero, el segundo, ya no era para adorar a Dios, sino que era para consagrar al ministro, que es el sacerdote, ¿sí? Para que el ministro esté limpio delante de Dios. Entonces, leamos otra vez, con esa luz. Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos, ve, ya no es para el pueblo, sino para los sacerdotes. Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Es decir, que el sumo sacerdote ponía sus dos manos sobre la cabeza del animal y los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, también le ponían la mano en la cabeza del animal. ¿Para qué? Porque había una transferencia espiritual. Los sacerdotes le impartían el pecado, la culpa que ellos tenían al animal inocente. Y el animal inocente le transfería a ellos su inocencia. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces el animal quedaba cargado de la culpa de los sacerdotes y como el animal quedaba como el culpable, la ira de Dios caía sobre el animal y no sobre el sacerdote. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Y eso qué estaba representando? ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Amén. Eso estaba profetizando que había un Cordero de Dios que no era un animal, sino que era un ser humano santo y sin mancha, que iba a morir por tu culpa para liberarte de ella. Verso 20. Y lo sacrificarás poniendo un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos. Lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. ¿Qué tenía que hacer con la sangre del cordero? Agarraba Moisés a Aarón, que es el sumo sacerdote, y a los levitas sacerdotes, ayudaban al sumo sacerdote, y con la sangre, el lóbulo de la oreja, donde va el arito, el arete, como quiera llamando, el pendiente,
Le mojaban con sangre acá, en la parte derecha, en el dedo y en el dedo gordo del pie. Hay una enseñanza muy profunda ahí que no puedo detenerme. Pero básicamente, en términos sencillos, es que Dios te limpiaba la oreja para que puedas escuchar la voz de Dios. Porque el pecado hizo que vos no puedas escuchar la voz de Dios. Limpiaba tus manos para que tus manos no cometan más pecado. Y limpiaba tus pies. ¿Qué significa tus pies? Tu andar, tu caminar, tu forma de proceder en la vida. ¿Cuánto me están comprendiendo? Dios trae redención del pecado completamente. Bueno, sigue diciendo, después de esto rociarás el altar y sus 4 costados con la sangre. Verso 21. Y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite ¿de qué? De la unción. Declara aceite de la unción. Sobre Aarón y sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán. ¿Cómo quedarán? ¿Qué significa consagrado? Significa apartado. Exclusivamente para el servicio a Dios. Vemos 2 elementos fundamentales en la ordenación sacerdotal de todo ministro en el antiguo pacto. Primer elemento, sangre. Declare conmigo, sangre. Segundo elemento, aceite de unción. El aceite de unción no podía ser salpicado sobre el ministro sin que antes sea mojado con la sangre del cordero. ¿Qué significa eso para la iglesia? Que vos no vas a recibir la unción y el poder de Dios sin antes haber sido redimido por la sangre del cordero y limpiado por ella. Es necesario, hermano, los que quieren la unción, el poder de Dios en su vida, tienen que estar limpiados por la sangre y creer en esa sangre y confiar que tu pecado ha sido borrado y ha sido eliminado de tu vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos hoy pasaron en la presencia de Dios arrepentidos y decir, Señor, perdona mi pecado? Perdona mis errores, mi mal carácter, mis pecados ocultos. Ahí lo que vos estás practicando es que Dios te está limpiando. Ahora qué difícil es mantener eso, ¿no, hermano? Qué difícil. Pero lo que nos anima a esto es no a condenarnos y decir, uy, caí, me aparto y me voy al mundo. No, porque el trono de la gracia todavía está abierto para el oportuno socorro. No corras para el mundo, corre a los pies de Jesús que te va a limpiar. Primero sangre y luego aceite de la unción. ¿Por qué la sangre? La sangre me hacía sentir quebrantado por mi pecado. Me dignificaba delante de Dios. Me colocaba en un lugar de justicia y de limpieza divina. Pero la unción me pone en una capacidad de Dios. La sangre, imagínate vos sos sumo sacerdote. Imagínate, ¿cuántos servidores de Dios hay acá? Y vos estás sirviendo a la gente que viene acá, al pueblo. Se dan cuenta que siempre los siervos son menos y el pueblo siempre es más. Imagínate vos sos sacerdote del Señor y viene el Moisés y te tiene que poner sangre a vos delante de todos. Eso te hace sentir re pecador porque como necesito que Dios me limpie. ¿Por qué Dios hacía eso con él? Para que los sacerdotes no se sientan, cuando reciban la unción de poder, no se sientan, yo soy el ungido. Entonces primero Dios le ponía la sangre delante del pueblo para que vean, los sacerdotes también pecan. Claro. ¿Por qué dice? Porque Hebreos dice, para que todo sumo sacerdote sea compasivo para interceder por los demás. Porque si yo recibo la unción y no la sangre, entonces me siento como soy el ungido. Ustedes necesitan sangre, yo con la unción ya soy poderoso. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces al recibir el sacerdote la sangre estaba diciendo, soy un pecador más. Soy un pecador más. No
no hay jactancia. Amén. Entonces, primero, los que quieren recibir la unción, es necesario primero reconocer que son pecadores para ser limpiados por la sangre de Jesús. Entonces, ¿cuál era el orden? Primero y después. Amén, gloria a Dios. Arrepentimiento y luego poder. Amén. Limpieza y luego ordenación como ministro. Entonces, es un holocausto no de adoración, es un holocausto de consagración sacerdotal. En otras palabras, Cristo murió para apartarnos a un servicio sacerdotal exclusivamente para Dios. Cristo no murió solamente para que vayas al cielo. Cristo te salvó no solamente para limpiarte del pecado, te limpió del pecado para ser santificado. Y sos santificado para que vos le sirvas bajo legalidad. Es todo una cadena. Dice Pablo, fuimos justificados para ser santificados y somos santificados para servirle. Es una cadena. Ahora vamos a ver la ordenación sacerdotal en el nuevo pacto. Vamos a Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, verso 13. Ahí el título dice la sangre de Cristo. Dice el escritor, el autor de Hebreos, la sangre de macho cabrío y de toro y la ceniza de una novilla rociada sobre personas impuras. ¿Quién eran las personas impuras? Aarón, los sacerdotes, los levitas. Amén. Vamos a leer de nuevo. La sangre de macho cabrío y de toro y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras la santifican, de modo que quedan limpias. ¿Por dónde? Por fuera. Y si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios y purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos, vea, ahí está el propósito, sirvamos al Dios viviente? Gloria a Dios. Entonces, si la sangre de cordero limpiaban a los sacerdotes del antiguo pacto solamente por fuera, ¿cuánto más la sangre de Jesús va a limpiar tu conciencia? La conciencia es algo interno, hermano, algo que está en tu espíritu. Porque la obra de Jesús es no solamente por fuera, es por dentro y el resultado es por fuera. Gloria a Dios. Por eso Apocalipsis 1:6 dice lo siguiente. Vamos a Apocalipsis. Más para. ¿Qué pasó cuando la sangre, no de animales, sino la sangre de Jesús, fue derramada en la cruz? 1:6. Apocalipsis 1:6. El que ha hecho de nosotros. Vamos a leer el verso 5. Y de parte de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de la resurrección, soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que, ¿por qué? Su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros, ¿qué nos hizo? Un reino de ¿qué? De sacerdotes al servicio, ¿ve? Sacerdotes para servicio de Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, antes en el antiguo pacto había un solo sumo sacerdote, pero con la sangre de Jesús, ahora todos nosotros somos sacerdotes, somos un reino de sacerdotes, donde vos podés interceder por mí, yo puedo interceder por vos. Todos tenemos el privilegio de recibir no solo la sangre, también la unción del Santo. Entonces, ¿cómo sucedió esto de que la unción fue otorgada por medio de la sangre? Volvamos a Éxodo 29, donde estamos al principio, Éxodo 29, y leamos el verso 21, 29-21. Y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán como consagrados.
Ahora vamos a leer el verso 8 y 9 del mismo capítulo. Verso 8 y 9. Dice: acercarás entonces a sus hijos y les pondrás las túnicas y las mitras. ¿Qué es la mitra? El turbante que va en la cabeza, donde decía acá santidad al Señor. Las mitras. A continuación les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos. Así les conferirás, ¿qué? Autoridad. Y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua. Cuando ellos recibían la salpicadura de la sangre y luego por esa sangre, al estar dignos, recibían la unción, entonces eso era conferirles autoridad para ser ministros competentes del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces podemos decir que el mayor beneficio, como se llama esta prédica, beneficio de la cruz, el mayor beneficio que la cruz nos proporcionó es la unción, declara conmigo, la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual nos fue dada la unción del Espíritu Santo? Vamos a responder a esa pregunta. Tito 3:5. Es una pequeña carta con 3 capítulos. Tito 3:5 dice: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Declare conmigo, regeneración. Y de la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está. Declare conmigo, regeneración. El primer motivo principal por el cual el Espíritu, es decir, la unción de Dios, nos fue otorgada, es para que vos seas regenerado. ¿Qué significa regeneración, profeta? En términos sencillos significa nuevo nacimiento. ¿A qué se refiere, profeta? Se refiere a que vos naciste de tu mamá carnalmente, ¿verdad? Pero regeneración habla de que por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, vos nacés no de la carne, sino nacés del Espíritu. Sos un ser espiritual ahora porque el Espíritu de Dios mora en tu espíritu. Entonces, regeneración significa nacer de nuevo, pasar de tinieblas a su luz admirable, de un estado de muerte espiritual a un estado de vida eterna. Ahora, hermano, presta atención. ¿Por qué lo puse como motivo número 1 de la unción? Porque sin la unción del Espíritu Santo, ninguna exigencia que Dios te mande vas a poder cumplir. Como por ejemplo, vivir en santidad, ser obediente a los mandamientos, obediencia, servicio a Dios. No lo vas a poder cumplir a menos que seas regenerado del Espíritu Santo. Por eso está en puesto número 1. Puesto número 2. Motivo por qué recibimos el beneficio de la unción a través de la cruz. Bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios capítulo 12. Verso 13. Dice, todos fuimos, ¿cómo? Bautizados por un solo, ¿qué? Espíritu. Ahí está la unción. Por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sea judío, gentil, esclavo o libre. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Amén, gloria a Dios por la enseñanza. Es decir que la unción del Espíritu Santo, cuando viene la unción que te regenera y te da vida eterna, el segundo acto que hace es te incorpora al cuerpo de Cristo. Supongamos que este es el edificio de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y vos sos una piedra, y esta piedra viene a ser sos una parte de este edificio. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y ahí es donde vos te transformás en miembro del cuerpo de Cristo. Declara la unción, el bautismo
me incorpora al cuerpo de Cristo. Cuando uno dice, fui bautizado por el Espíritu Santo, no es hablar en lengua. Bautizado en el Espíritu Santo es que formás parte del cuerpo de Cristo y sos miembro activo en el cuerpo místico de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las características? Quiero hablar un poco de las características del bautismo del Espíritu Santo. En las Escrituras, preste atención aquí los que son pastores, los que son maestros o los que les gusta estudiar la Biblia. En las Escrituras no existe referencia bíblica que indique que una misma persona o un mismo grupo de personas experimente por segunda vez el bautismo del Espíritu Santo. Cuando vos fuiste bautizado por el Espíritu Santo, no existe una repetición en la Biblia, individual o en grupo. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo significaba ser incorporado ¿en dónde? En el cuerpo. Entonces, si yo necesito un segundo bautismo, significa que tengo que salir del cuerpo y volver a entrar. Es un disparate bíblico. Nadie puede salir del cuerpo de Cristo una vez que entró al cuerpo de Cristo. Ahora, la Biblia sí nos enseña que se puede repetir algo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5:18 dice, sed llenos, y ahí el presente es continuo, sed lleno continuamente, hoy, mañana, pasado, ser llenos, es decir, abrir nuestra copa para que recibir más de Dios. ¿Cuánto me está comprendiendo? Y eso nos va empoderando, Por lo tanto, usted va... Profeta, ¿cuándo yo recibo el bautismo del Espíritu Santo? En Efesios 1:13 dice, en el momento que escuchaste el Evangelio, la buena noticia, el Espíritu vino y te selló. Y ahí para siempre sos hijo de Dios. Ahí sos bautizado en el Espíritu y sos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, declare conmigo, el bautismo no se repite. La llenura sí. ¿Cuántos están aprendiendo? Gloria a Dios. Y profeta, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, podés ir a Hechos, capítulo 2, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está Pedro, está Juan, Santiago, los 12 discípulos. Y si usted va al capítulo 4, verso 31, el mismo grupo fue lleno otra vez. Y si va al capítulo 10, Pedro es lleno otra vez. Y si va al capítulo 19, es lleno otra vez. Ahí declare conmigo, la llenura debe ser repetida, constante. Por eso, hermano, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo siempre. Gloria a Dios. Otro motivo por cual la unción nos ha sido dada. Tener la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Romanos 8. Romanos 8, 12 y 13. Dice la Escritura, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a ¿qué? A la naturaleza pecaminosa, que la tenemos todos. Verso 13, porque si ustedes viven conforme a ella, ¿qué te va a pasar? Morirán. Pero si por medio de ¿qué? Del Espíritu dan muerte, porque lo único que vence a la carne es el Espíritu de Dios, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Gloria a Dios. Vamos, ahora tengo una pregunta, iglesia. ¿Puede un creyente vencer los deseos de la naturaleza pecaminosa sin la unción? Entonces, ¿por qué tratás de dejar el cigarrillo con tu buena voluntad? ¿Por qué tratás de dejar de vencer los vicios con tu buena voluntad? No los vas a vencer así. Tenés que someterlo al Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5. Verso 16. Título, la vida por el Espíritu. Recuerde el tema principal, el beneficio de la cruz es que recibimos la unción. Gracias a que Jesús, presta atención aquí, gracias a que Jesús partió su cuerpo y derramó su sangre, por eso después vino de lo alto el Espíritu Santo, que es la unción de Dios. Entonces dice, verso 16, así que les digo, vivan por el Espíritu
y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no está bajo la ley. Gloria a Dios. Eso también nos habla después, no lo vamos a leer porque es un texto muy conocido, de que cuando vos estás, Dios nos dio la unción para que nosotros venzamos, ¿qué cosa? El pecado que mora en mí, la vieja naturaleza. Y eso, el Espíritu Santo produce en tu vida el carácter de Cristo, lo que el apóstol Pablo le llama los frutos. ¿Recuerdan cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, bondad, templanza, dominio propio. Amén. Entonces, esto es fruto, es carácter, es lo que Cristo está formando en tu vida. Pero es por medio de la unción del Espíritu Santo. Punto número 4, por el motivo por el cual la unción no fue dada. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13 al 15. Acá está. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén, gloria a Dios. Bueno, acá tenemos el contenido de lo que la unción nos enseña. ¿Qué nos enseña la unción? Verso 13, nos guía a toda verdad. ¿Qué significa eso? Que te va a librar del engaño del anticristo, de la falsa doctrina, de las herejías y del error. ¿Por qué? Porque te guía a toda verdad. Va a venir un falso profeta y te va a decir, sí, yo de acá. Y vos lo vas a mirar y vas a decir, esto es falso. Porque el Espíritu, la unción, Él te guía a toda verdad. En el verso 13, en la parte B, dice que anuncia las cosas por venir. ¿Qué significa eso? Que la unción libera lo profético. Dice que te anunciará el futuro. ¿Recuerdan cuando este siervo anunció quién iba a ser el presidente? ¿Ustedes cómo creen que yo pude saber eso? Habiendo tantos candidatos y siendo esa persona la menos indicada. Solamente la unción del Espíritu me mostró lo porvenir. Así que vos querés saber tu porvenir, consultá la unción que está en tu vida y Él te va a guiar. Verso 14, la unción glorifica a Cristo porque dice que Él tomará de lo mío y me glorificará delante del Padre. Entonces, la unción glorifica a Cristo. ¿Cómo lo glorifica a Cristo? Revelando los atributos de Cristo, la belleza de Cristo, los dones de Cristo, el poder y el amor de Cristo. Cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, no es para profetizar y que la gente me aplauda. No es para sanar a los enfermos y que la gente me acomode el pecado. No, yo recibo primeramente la unción para conocer al ungido, que es Jesús. Para que Él forme un carácter como el de Dios en mi vida. 5. Otro motivo por el cual la unción nos ha sido dado. Hechos capítulo 1. Estamos hablando beneficios de la cruz. La unción sacerdotal. Una unción regia de poder. Que tiene varios beneficios, los cuales estamos viendo. Regeneración, bautismo, victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Nos enseña, nos guía. Y ahora vamos a ver que la unción es el poder de lo alto que nos lleva a ser testigos con poder. Capítulo 1, verso 8. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán, ¿qué cosa? Mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren la unción y el poder del Espíritu Santo en su vida?
Hermanos, si vos no querés salir a predicar, ¿para qué querés la unción? Porque acá dice que el propósito de recibir la unción es que salgas a predicar de Cristo. Ahora, si vos querés la unción para tu vida, para que te vaya bien vos, para que se destraben tus papeles, recibas tu auto, tu hijo salga de la adicción, eso no es la unción. Eso se llama egoísmo. La unción es para servir al prójimo, es para ayudar al prójimo, para liberar al que está en cadena, para liberar al enfermo de la enfermedad, para liberar al pecador del pecado, para traer luz donde hay desesperanza. Para eso es la unción, que vos seas testigo con poder. No hay otra manera, hermano. Vamos a declarar conmigo: la unción es el poder de lo alto. Mateo 28. Lo mismo que dijo Jesús en Hechos 1:8, vamos a ver que se repite previamente. ¿Qué dice? Por tanto, cuando la palabra está en rojo, si tu Biblia tiene las palabras en rojo es porque Jesús está hablando eso. Por lo tanto, es una orden directa hacia nosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, ¿ves? Mandado a ustedes, y les aseguro, ¿qué asegura? ¿Qué asegura si haces eso? Que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aleluya, dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios y a la promesa santa. Vayan a ser discípulos. Y luego dice, les garantizo que estaré con ustedes. ¿Qué estará con nosotros? La presencia, lo que llamamos la unción del Espíritu Santo. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren la presencia y la unción de poder? Hermano, la unción y la gran comisión van de la mano. Si usted quiere la unción y usted quiere poder de Dios, pero no le quiere predicar a nadie, no quiere ayudar a nadie, entonces ¿para qué quiere la unción? ¿Para ser autoprosperado? Eso se llama egoísmo. Amén. Pero nosotros estamos en el cristianismo. Damos por amor. Entonces, vayan y hagan discípulos y estaré con ustedes siempre. Cuando salimos a predicar, Él va con nosotros. Gloria a Dios. Y si no obedecemos el ir a predicar, ¿seguirá estando la unción con nosotros? No significa que la presencia y el amor de Dios nos abandona. Significa que el poder no se activa. Una cosa es segura, hermano. La obediencia garantiza la presencia de Dios en nuestro ministerio. Vamos a decir la verdad. La obediencia garantiza la activación del poder del Espíritu Santo. O sea que la unción y la comisión van de la mano. Si no, vamos a leer Marcos, Mateo, sigue el libro que viene, es Marcos, capítulo 16, verso 20. ¿Qué dice el Evangelio de Marcos? Los discípulos salieron y ¿qué hicieron? Predicaron ¿por dónde? Por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra, ¿cómo? Y confirmaba su palabra con señales que le acompañaban. ¿Ve? ¿Por dónde iban los discípulos? Por todas partes. Ellos no consultaban. Hay que ir a esta ciudad, hay que ir a esta ciudad. No, salían por todas partes porque la orden fue dada. Salgan, vayan, evangelicen, discipulen. Y te garantizo que el poder de la unción, que va a ser un testigo con poder, irá con señales y prodigios en tu vida. Por lo tanto, la obediencia a este mandato garantiza la presencia viva de Dios en tu ministerio. La unción de poder milagroso se promete en un contexto de evangelización. ¿Cuánto quieren ver milagro a través de su vida? Que Dios lo use. Predica a Jesús. Predica a Jesús. Vamos a Josué. Ya te lo he ordenado. ¿Por qué anda preguntando?
Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Te acordás de Mateo? Vayan y estaréis siempre con ustedes. Y ahora en Josué, Antiguo Testamento, dice, el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Observa, no dice, estaré contigo donde quiera que yo te lleve, sino donde vos vayas. Al revés, Dios va donde vos vas. Si vos te quedás, Él se queda. Si vos te parás, Él se para. Si vos no te movés, la unción no se mueve. ¿Cuántos están comprendiendo? Y hay personas que dicen, te seguiré, Jesús, al lugar donde tú me lleves. No me moveré. Y cantamos, no me moveré hasta que el Señor... Hermano, hay gente que vive esperando y se muere esperando. Y se va a quedar ahí, con brazo cruzado. Cuando la orden dice, ya di la orden, vayan por todas partes. No importa, porque los perdidos están en todas partes. Hermano, el evangelio es simple. El evangelio es simple. Dijo el apóstol Pablo, yo predico en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué? Señor, ¿predico o no predico? La gente se está muriendo, hermano. La gente se está muriendo. Hay personas que dicen, te voy a seguir al lugar donde me lleve. O también dicen, si Dios me pide que vaya, yo voy. ¿Cómo si Dios me pide que vaya? Acá Jesús dijo, vayan a todas partes. Samaria, hasta lo último de la tierra, cualquier ciudad, cualquier barrio, cualquier rincón. En todas partes hay gente perdida. Y para ellos el evangelio. Esas personas están siempre paradas haciendo nada. Los que oran de esa manera. En la época de Moisés, en el antiguo pacto, la nube se movía. Y cuando se movía la nube, entonces recién Moisés iba a donde iba la nube. Pero cuando cambia la época y llega la época de Josué, que representa, Josué es Yeshua en hebreo, que es el tiempo de los cristianos, el tiempo de Jesús. Es al revés, es una sombra del nuevo pacto. Y dice, a Josué le fue diferente que a Moisés. Moisés se tenía que mover solo cuando la nube se movía, pero en Josué, que es Yeshua, que es nuestro Jesucristo, nuestro gran general, dice que cuando Él se mueve, la unción se mueve. Y vos sos un sacerdote del nuevo pacto, que donde quiera que vos vayas, la unción te va a seguir con señales y prodigios. No te va a desamparar, no te va a avergonzar. Él va a mostrar con señales y portento que Él está contigo y que tú eres su siervo. Por eso predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. En tiempo y fuera de tiempo. La orden de marchar ya fue dada, hermano. No tiene que esperar nada usted. No necesitamos confirmación, solamente obedecer el mandato de Jesús. Vamos a leer Hechos 11. Volvamos al libro de Hechos. Dice, los que se habían dispersado, obviamente cristianos, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban. ¿Qué le había pasado a Esteban? Lo remataron a piedrazo por predicar. Por caso de Esteban, llegaron hasta ¿dónde? Fenicia, es decir, otros países, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y ahora cuando predicaron las buenas nuevas, ¿qué pasó el verso 21? El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Preste atención el contexto. Esteban, discípulo de Jesús, por predicar con gran poder y autoridad, los fariseos lo matan en una muerte pública, apedreándolo bajo la ley. Se desató, dice, en Jerusalén una persecución a los cristianos que hizo que los cristianos, por miedo a la muerte, ¿qué hagan? Se esparzan por diferentes países. Gloria a Dios que eso no sucede en Argentina.
Porque encima que sos cobarde para predicar, encima que te persigan. Pero cuando prediques, prepárate para ser perseguido. Pero acordate que tenés la unción, la cual es más fuerte que el poder del mundo. Y dice que cuando vino la persecución, ¿vos pensás que los cristianos planearon una persecución? Vos no podés planear. La gente te persigue porque te quiere perseguir, porque el espíritu del mundo es el espíritu de anticristo. Vos fijate, anticristo, ¿qué es Cristo? Es Mesías, ¿qué es Mesías? Es unción. Es decir, que mucha gente está en contra de la unción, en contra del poder, en contra de la manifestación, en contra de la liberación de demonios, en contra de la sanidad, en contra de la profecía, en contra de la llenura del Espíritu Santo, en contra de hablar en lengua. Esta gente está entre nosotros, hermano. Y cuando el avivamiento en Centro de Reforma y Avivamiento aumente, la persecución va a aumentar. La difamación sobre este profeta va a aumentar. La persecución va a aumentar. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y dice el libro de Hechos, capítulo 11, que ellos por predicar fueron perseguidos. Rajaron, hermano. Rajaron como ratas los cristianos. Al país, al primer país que se cruzaban. Del miedo que tenían porque los judíos eran bravos. Ellos te perseguían hasta la frontera. ¿Se recuerdan Saulo de Tarso? Te perseguía hasta encontrarte el desgraciado. Y te mataba. Imagínate, vos no elegís el lugar. Vos salís corriendo. Llegás a tu casa, amor, prepará todo. Vienen a matarnos. Huyeron por todas partes. Vos pensás que ellos tenían el tiempo para decir, Señora, ¿a qué país voy? No tenés tiempo. Cuando te quieren matar, salís corriendo. Pero a cualquier parte, a la suerte que salían, ellos predicaban y el poder de Dios se manifestaba. Hay cristianos, yo soy guiado. Estamos hablando del evangelismo. No estamos hablando de otro tema, estamos hablando de evangelizar. No agarre esta enseñanza y la aplique en otra parte. De buscar matrimonio, de decisiones en la finanza. Ahí sí necesita usted dirección y confirmación. Estamos hablando de la orden de la gran comisión. No sea que me tuerza usted, falso maestro, las palabras que estoy diciendo. No, está el profeta enseñando que no hay que buscar dirección de Dios. No. En el tema de la gran comisión, porque Jesucristo, nuestro gran sacerdote y general de Dios, nos envió a todas partes, hasta lo último de la tierra, que compartamos las buenas noticias. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, a causa de esa persecución, muchos cristianos huyeron a donde pudieron, pero no solo huyeron, también llevaron el evangelio. Y cuando llevaban el evangelio, el poder de Dios se manifestaba. Hay personas que están esperando un llamado, porque acá en la iglesia tenemos una palabra que usamos siempre, el llamado de Dios, ¿verdad? Y es como que alguno dice, bueno, pero yo no siento el llamado, y hasta que no sienta el llamado no voy a predicar. Jesús no está... Vos sos iglesia, sos sacerdote, y el sacerdote predica. Soy evangélico. ¿Sabes lo que significa evangélico? Que anuncia la buena noticia evangélica. O sea, no hay mucha vuelta, hermano. No hay mucha vuelta. En vez de obedecer la orden de la gran comisión, esperan una confirmación, cuando la orden ya fue dada. Hermano, no había que esperar, había que obedecer la orden que ya fue dada. Mientras nosotros esperamos una palabra, miles de almas mueren a cada segundo. Miles. Hay mucha gente, hay muchos hermanos que murieron esperando lo que la iglesia llama un llamado de Dios. Nunca recibí un llamado de Dios, profeta, por eso yo no le serví al Señor. Y ya tiene 80 años. Hay veces que no te va a aparecer ninguna señal milagrosa. Simplemente es responder al llamado de Dios, que ya fue dado, ya fue dado. Tenés que responder a la orden de Jesús. Ya fue dado. No tenemos que andar preguntando si debemos compartir a Jesús. Tenemos que compartir. Dice Pablo,
Impuesta me es necesidad. ¿Qué significa eso? ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Él decía que era una necesidad compartir de Jesús. Que le fue impuesta. ¿Qué impuesta? Que le fue dado una orden. Nos ha sido dado una orden a la iglesia. Si estás esperando un rayo del cielo, un ángel, algo sobrenatural, puede ser que te mueras esperando y nunca llegue ninguna señal. Porque solamente hay que obedecer lo que Jesús ya nos mandó. Por supuesto, claro que sí. A ver, profeta, ¿no puede pasar algo sobrenatural? Sí, Dios puede usar una zarza ardiente para hablarte. Dios puede usar una columna de fuego para hablarte. ¿No que sí? Sí. Te puede hablar con algo sobrenatural. Pero ¿y si no pasa eso? Vas a estar esperando un llamado. Cuando la palabra de Dios... Una vuelta vi un meme que me causó mucha gracia. Había uno arrodillado diciendo, Señor, háblame. Y del cielo baja una Biblia. Léela. Muchas veces no sabemos porque no leemos la Biblia. Las órdenes de Dios ya están dadas acá. No hace falta que Dios no hable tanto. Ya está escrito acá todo lo que Dios, la voluntad de Dios ya está escrita, hermano. Hay gente que me... ¿Y qué dice, profeta, qué dice Dios del matrimonio? Porque mi matrimonio está mal. Quieren que le dé una profecía. No te hace falta una profecía porque la Biblia habla del matrimonio, habla de la fornicación, del adulterio, habla de cómo tener hijos, cómo hacer una familia, ¿o no? ¿Y por qué no lee la Biblia antes de venir el profeta? Lean la Biblia. La Biblia habla de todos los temas. Eso no significa que usted pueda pedir un consejo. Simplemente que tenemos que alimentar nuestra vida con la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Te lo digo, te profetizo a vos. Ya te lo ordenó Jesús. Ya te lo ordenó el profeta. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Así que deja de llorar, así que dejar de amargarte, deja de preocuparte, porque en cuanto la iglesia se mueve, la unción se activa. ¿Por qué usted ve sanidad acá? ¿Por qué usted ve liberación acá? Porque yo simplemente obedezco lo que Dios me manda hacer. Nada más. Nada más, no tiene mucha vuelta, hermano. Es simple el evangelio. Amén.